Hola amigos, el día de hoy veremos la historia de la medicina. En 1592, Galileo Galilei inventó el termoscopio, el cual medía la temperatura, pero no funcionaba para la medicina clínica. En 1614, Santorio Santurius fue el primero en diseñar aparato para medir la temperatura del cuerpo humano e inventó una báscula para pesar a los pacientes. Christian Huygens en 1665 propuso una escala con puntos de congelación y ebullición. Después lo dividió en 100 partes, originando el sistema centígrado. En 1708, Gabriel Daniel Fahrenheit inventó el termómetro de alcohol y en 1714 lo sustituyó por el de mercurio. En 1712, Andrés Celsius introduce la escala de grados centígrados. En 1852, Atkin mejoró el termómetro, donde permitía que la columna de mercurio no bajara con rapidez. En 1870, Thomas Clifford Allbutt inventó el termómetro clínico que se utiliza en la actualidad. En 1819, René Theophile Heisenberg inventó el estetoscopio descrito en su publicación de las Statutes Médicales, pero no este estetoscopio, sino este. En 1855, George Carman inventó el estetoscopio biauricular. En 1896, Riva Roxy utilizó una bolsa de goma inflable con aire envuelta en un mango y conectado a una columna de mercurio para medir la presión. En 1916, William Baum hizo lo que ahora se conoce como baumanómetro. En 1722, Leopold Ambrugger inventó el procedimiento percutorio, el cual lo aprendió de su padre por tocar barriles, y este se utiliza actualmente para la exploración torácica. En 1895, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X. En 1896 comienza en forma clínica. Y en ese mismo año, José María Quijano Ramos fue el primero en utilizarlo con fines clínicos. Dr. John Collins Warren no utilizaba métodos que eran comunes en otros sitios en esta época, como el opio y coñac, el cual se les daba por lo general a los pacientes para insensibilizarlos al dolor. Les ponían tensos los músculos. Algunos médicos utilizaban la nicotina, que si bien no aliviaba el dolor, sí producía relajamiento muscular. En un principio se inyectaba en estas operaciones un destilado de tabaco en los intestinos que se absorbía con rapidez y solía producir envenenamientos fatales, por lo que se cambió por la introducción de un cigarro de nicotina por recto. En 1800, Sir Humphrey Davy amortiguaba el dolor con inhalaciones de óxido nitroso o gas hilarante. En 1823, Enrique Hill Hickman consiguió insensibilizar diversos animales con anhídrido carbónico para operarlos sin que sintieran dolor. En 1842, Crawford Long administró a sus pacientes éter antes de operarlos, sin embargo nunca publicó sus observamientos. En 1842, Garnet Quincy Colton presentó el gas hilarante y Horatio Wells se dio cuenta de que el gas servía como anestesia. En 1846, William Thomas Morton exhibió una paciente que no se dejaba colocar una dentadura postiza por miedo al dolor de la extracción de las raíces. Para no quedarse sin el negocio, visitó al profesor Jackson, pero como este no tenía provisión de óxido nitroso, le sugirió que usara el éter sulfúrico, que le produciría los mismos efectos. Oliverio Wendell Holmes inventó la palabra que ahora se conoce como anestesia. En 1846, Robert Liston fue el primero en realizar una amputación de una pierna de un paciente, llevando el procedimiento con anestesia realizado en Europa. En 1847, el Dr. James Young Simpson fue el primero en atender un parto sin dolor y descubrió las propiedades analgésicas del cloroformo. Florence Nightingale, se conoce como la señora de la lámpara, demostró con el tiempo que el cuidado y la limpieza de los heridos podían mejorar y disminuir el número de muertos. Ignaz Philipp Semmelweis fue el primero en sostener la teoría de que la fiebre puerperal y posquirúrgica se originaba por la transmisión durante las exploraciones físicas de pacientes. Descubrió que las materias infecciosas no solo podían transmitirse de muertos a vivos, sino también de enfermos a sanos. En 1863, Joseph Lister tuvo la idea de cubrir las heridas con vendas empapadas de ácido carbónico para evitar que crecieran. Robert Koch en 1847 aisló el bacilo de anthrax. En 1882 aisló el bacilo de tuberculosis y en 1883 aisló el bacilo de cólera. Galeno, en el siglo II a.C., aseguró que la sangre en el cuerpo se formaba en el hígado por los alimentos que ingerimos. De ahí pasaba a la derecha del corazón y una parte iba a los pulmones, y la otra pasaba a la izquierda a través de poros que existían en el tabique. En 1628, William Hart explicó el movimiento cardíaco y sanguíneo en los animales. Mateo Realdo Colombo postuló la teoría de la circulación y Andrea Cesalpino la explicó. En 1645, Florentino Folli practicó la primera transfusión de sangre de cordero a la vena de un enfermo. Creó dos aparatos para efectuarlo, Impelor y Gravitor. En 1901, el Dr. Karl Landsteiner
descubrió los grupos sanguíneos AB y AB. Descatello y Storffy descubrieron el grupo O. Luis Agote fue el primero en hacer una transfusión sanguínea humana. Johannes Janssen y Zacharias Janssen fueron los primeros en desarrollar el microscopio, ya que se dedicaban a la óptica. Marcelo Malgaffi se le conoce como el padre de la anatomía microscópica, Anton van Leeuwenhoek, padre de la microbiología, Louis Pasteur, padre de la bacteriología. Él explica el origen de enfermedades infecciosas y creó la fermentación y pasteurización, en la cual la fermentación, cuando es útil se le llamaba fermentación y cuando es dañina se le llama putrefacción. La pasteurización sirve como eliminación de microbios mediante el calentamiento y enfriamiento repentino de una sustancia. La teoría microbiana es la relación que tienen los microorganismos en los padecimientos humanos. El Dr. Franz Joseph Gall explicó su frenología, en la que señaló que cada función cerebral tenía una localización específica en el cerebro. A Victor Horsley se le conoce como el padre de la neurocirugía. Los neurólogos se les llamaban organicistas. Franz Anton Mesmer establece la terapia magnética, en donde planetas ejercen influencia sobre el organismo humano por magnetismo animal. Sigmund Freud hizo el psicoanálisis, el cual era interpretación de todo lo que el paciente decía. Inventó el ello, ego y superego. En 1837, el Dr. Sackel trató a pacientes esquizofrénicos con la administración de insulina. James Parkinson descubrió el mal del Parkinson. Wagner Jauregg observó a pacientes con paludismo y descubrió las fiebres artificiales. Jean-Marie Charcot inventó el hipnotismo. Se creía que el medicamento requería contener una deidad más fuerte que el causante de la enfermedad, y el arte de curar era una ciencia secreta reservada a los sacerdotes. El arsenal terapéutico se enriqueció con drogas procedentes de India, Indonesia y sudeste africano, y después de todas las regiones de la tierra. De Oriente llegaron el acónito, opio, cáñamo índico, jengibre y todas las especies, como pimienta, comino, ajo, entre otros, que fueron utilizados como medicamento por los médicos. Del Nuevo Mundo, Cristóbal Colón llevó desde su primer viaje el tabaco, la quina, la coca y el cacao, entre otros, que reforzaron las boticas. La tríaca sagrada fue mejorada por Andrómaco para Nerón y Galeno, que transmiten la receta ya con 64 ingredientes. Y para la Edad Media se le conocen en su composición más de 80 ingredientes. Se agregaba vino y colocaba al fuego para hacer una pasta que sería como cicatrizante de las heridas, pero de modo fundamental contra mordeduras de serpiente. En el siglo XVI nace la quimioterapia con el médico suizo Paracelso. Utilizaba los minerales en la terapéutica como el hierro, el mercurio y el arsénico. A partir de la morfina se obtuvo el opio. En 1827 el Dr. Leroy extrajo el ácido acetilsalicílico del árbol llamado sauce blanco, que se conoce en la actualidad a nivel comercial como aspirina. En 1870 obtuvieron la quinina del árbol de la quina, el cual se utilizó para el tratamiento de las fiebres palúdicas. Paul Ehrlich concibió una genial teoría de la inmunización, en la que describió lo que años después sería la reacción de antígeno-anticuerpo. El Dr. Chaudin descubrió el agente causal de la sífilis, por lo que Ehrlich hizo experimentos. Comenzó aplicando arsenobenzol, un derivado del arsénico en forma experimental. Descubrió un compuesto adecuado que se llamó compuesto 606 o salvarsan. Continuó con sus experimentos y en el 914 descubrió el neusalvarsan, pero ninguno de los dos lograron derrotar la sífilis. Truffle, Nitti y Bobet demostraron que el Prontosil provocaba en humanos una sustancia incolora que llamaron saminobencensulfonamida, que era la causante de la muerte de los microbios, y es a partir de este momento que surgieron las sulfas, conocidas como bacteriostáticos. En 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina. En 1944, Selman Waksman descubrió la streptomicina. Y en 1945, Joseph Brozu descubrió la cefalosporina. Eso es todo, amigos. Ahora ya sabes cómo surgió la medicina. Recuerda suscribirte y compartirlo con tus amigos. Dale like.